Los comienzos de Soda Stereo propiamente fueron en la facultad, cuando estudiábamos con Z. Nuestro entorno en ese momento tenía que ver con la música en general, a pesar de que estábamos estudiando comunicación social. Había mucha gente, un porcentaje alto de todas esas personas que estaban en nuestro curso, que no sabían muy bien qué pito estaban haciendo ahí, sino que tenía más relación con algo artístico, como era el caso nuestro. Y ahí conformamos un grupo, digamos, de gente en el cual escuchábamos música que en ese momento estaba surgiendo en Inglaterra, en Estados Unidos, música como lo que pasaba con Ecstasy, Police y toda esa gente de los principios de los 80. Y para nosotros significaba una especie de ruptura y un aire nuevo para todo lo que uno veía que estaba ocurriendo en el país, que tenía más que ver con otra estructura musical. A lo mejor, en algún punto, lo que se hablaba en ese momento era digamos, de conformismo o letras contestatarias, pero la música en sí misma no parecía revolucionar nada y no tenía mucho que ver con nosotros. Entonces, nuestra generación se vio así como empujada, ¿no?, por ese movimiento a partir del punk. Y así, lo que recuerdo una vez conformado el grupo es nuestra relación con otros grupos, en donde notábamos que en realidad había una energía muy importante. Más allá de la calidad musical, estaba puesto el foco en producir un hecho, ¿no?, con la mayor energía posible. De hecho, nuestros primeros shows realmente eran, desde el punto de vista de grabación, inescuchables. O sea, simplemente era una especie de ruido con cierta sustancia pop. Yo trataba por todos los medios de cantar y tocar al mismo tiempo y pienso que en ese momento sentía que no lo conseguía del todo bien, pero lo importante era llenar espacios, apabullar, y en esos aspectos también buscábamos concentrarnos un poco en la imagen, en a lo mejor gastar unos pesos más y comprar un mejor equipo, y buscar que cada show fuera un hecho así bien diferente a otros, ¿no?, mientras uno iba buscando realmente quién era. Y con respecto a esa primera etapa en donde uno, bueno, carga sus instrumentos, pega sus afiches, hace todo por sí mismo, fue muy importante para nosotros porque ahí es donde concentramos por ahí la mayor fuerza en lo que tenía que ver con la imagen. Yo creo que pocos grupos habían pegado tantos afiches como nosotros, o se habían concentrado tanto en hacer afiches, en eso participábamos todos. Y bueno, es un aprendizaje continuo. En realidad pagamos el derecho de piso incluso tocando con otros grupos en donde nos dejaban rezagados para el final, como el caso del mítico Marabú, por ejemplo, donde realmente quedaban 10 personas para escucharnos, porque ya los grupos principales habían tocado. Pero lo importante era estar, relacionarse con otros músicos que uno quería, que uno sentía que estaban más cerca. En ese caso, Federico Moura, Virus, los Twists, ¿no? De alguna forma, aunque contrapartida, también con Sumo, y tocábamos en los mismos lugares. Realmente no parábamos de tocar, y eso fue una escuela tremenda para nosotros. Sí, me parece que mi primer acercamiento a las letras, o un poco el concepto que debía tener el grupo, viene desprendido de esa etapa en donde estábamos estudiando publicidad y de alguna forma queríamos meternos ahí. Yo salí disparado como por un tubo. Cuando entré en publicidad estuve apenas unos meses y no me gustó para nada el ambiente que había alrededor mío, o por lo menos yo no sincronizaba con eso. Entonces yo creo que llevaba dentro mío como una especie de contradicción. Por un lado, había adoptado seguir una carrera para ilustrarme de alguna manera y que tenía que ver con el consumo, con hacer arte con ese consumo, y por otro lado, de alguna forma despreciaba esa situación, ¿no? Un poco porque no me había sentido parte. Entonces yo creo que partiendo de un nombre como Soda Stereo, teniendo en cuenta de que en ese momento la revitalización para nosotros era el pop, frente a los 70, en donde habían terminado, digamos, antes del punk de una forma mucho más, con música mucho más compleja, desarrollada más bien por gente virtuosa o ¿no?, seria en algún punto. Esto era buscar algún tema que seguramente tendría que ver como contrapartida con lo otro, pero que fuera, que tuviera que ver con nosotros o con la idea de ser pop, ¿no? Y ahí reforzamos, digamos, fuimos más pop que nunca. Esa era la sensación que teníamos nosotros.
Bueno, en el primer disco, por ejemplo, la producción fue Federico Moura y realmente para nosotros era toda una sorpresa cualquier cosa que se nos presentaba. Nos dábamos cuenta que el estudio en donde hacíamos ese primer disco era una locura como estaba concebido, un estudio gigantesco, tipo como el Abbey Road de los Beatles, que era el de CBS en esa época en el centro. Imagínate, yo grababa mis voces en un estudio que era, no sé, tendría como 30 metros de largo y estaba yo solo y la cabina de grabación estaba allá arriba. Era una cosa de lo más extraña. Y al mismo tiempo había 5 técnicos que se iban turnando, ¿no? Cada vez que venía un técnico nuevo no sabía qué era lo que había hecho el anterior, así que probablemente hacía cualquier destrozo con eso. Pero bueno, era el sistema de la época un poco arrastrado de los 60 y los 70 en donde se trabajaba de esa forma. Federico un poco guiaba la situación con su experiencia y nosotros nos divertíamos, digamos, en todo eso y teníamos un mínimo approach, tratábamos de experimentar con algunas cosas, pero era mucho lo que desconocíamos. Por ahí era bueno eso. En el segundo disco, digamos que los 80, con su exageración de lo tecnológico también, porque cuando hacemos Nada Personal empiezan a aparecer las primeras cámaras digitales a precios accesibles. De hecho, si uno escucha los discos de esa época, suenan más los aparatos electrónicos a veces que la misma ejecución. Uno le daba ese énfasis a algo que por ahí, visto a la distancia, parece más superfluo, pero en realidad constituía parte del sonido. Y estaba relacionado también con el hecho de que antes de hacer Nada Personal, tuvimos nuestro primer ensayo viviendo juntos. O sea, nosotros nos fuimos, alquilamos una quinta en las afueras de Buenos Aires, ensayamos como 2 meses, una cosa así, y el lugar no estaba acustizado, así que sonaba realmente grande, gigante. Cada vez que le pegaba a Charlie a la batería, retumbaba por todos lados. O sea, después cuando fuimos al estudio nos encontramos que todo eso parecía que pasaba por una picadora de carne y quedaba así chiquitito, entonces empezamos con las cámaras a agrandarlo, llevamos un equipo de amplificación como para un show adentro de la grabación. Digamos, empezamos a usar el estudio ya como herramienta y nos relacionamos por primera vez con Mariano López, que sería el ingeniero de varios de nuestros discos, y accedimos a un estudio que era el que nosotros queríamos grabar, que era el que anteriormente había usado Virus en sus discos anteriores. Yo creo que el primer elemento probablemente que tuvo Soda Stereo, si es que pudiera separarlo, pero el primer efecto que tuvo Soda Stereo a lo mejor en países vecinos, como es el caso de Chile y Perú, tenía que ver con una cuestión de imagen. Digamos, no es que yo lo repita, pero realmente las cosas entran primero por los ojos y en ese momento, de alguna forma nosotros veníamos con una especie de background en ese asunto, que en esos países desconocían de golpe. Aparecemos en pantalla por primera vez en Chile y la sorpresa de muchos chilenos que habrán visto con los pelos así y maquillados en cualquier circunstancia, porque realmente vivíamos así todo el tiempo, debe haber producido un shock en primera instancia o por lo menos un elemento de atracción o rechazo, pero algo sucedía ahí. Yo creo que inmediatamente vinieron las canciones con varios discos juntos, porque ya habíamos sacado el primero, el segundo y ya estábamos casi en el tercero cuando se produce la primera cosa grande, ¿no? Que fue en Chile. Y fue en un espacio de pocas semanas. Nosotros fuimos primero a hacer promoción a Chile. En pocas semanas la cosa había explotado, o sea, las radios estaban inundados de música, se hablaba del rock latino casi por primera vez, a pesar de que en esos lugares había grupos que estaban tocando y hacían su ruido ahí. Realmente con nosotros y otros grupos que fueron desde Argentina también se produjo una especie de revolución, ¿no? En las radios se peleaban por sacar los temas en castellano cuando hacía un mes atrás no pasaban ni uno solo. Entonces surgieron, no sé, como decenas de revistas que se dedicaban, algunas inclusivamente solamente a Soda Stereo, y salían semanalmente, yo no sé dónde sacaban tanto material. Y así empezó primero por Chile, luego de alguna forma, en ese momento pensé que no existía MTV, no había un medio que llegara más o menos al instante a todos esos lugares, así que una vez que pasó eso en Chile, de alguna forma eso cruzó la frontera
y en Perú empezó a haber una cantidad de fanáticos que nos esperaban. Y bueno, también fue una combinación de buenos arreglos con gente que producía los espectáculos como correspondía, dentro de las circunstancias que había, porque no había mucha experiencia. Y en algunos lugares fue realmente un boom inmediato, y en otros lugares fue mucho más lento, y hubo que ir muchas veces hasta, digamos, conseguir cautivarlos, ¿no? No, la decisión de no va más es algo que no surge obviamente de un día para el otro, sino que es todo un proceso que nos ha costado mucho interiormente a cada uno. Hablando por mí mismo, realmente creo que en los últimos 3 o 4 años esto podría haber ocurrido en cualquier momento, digamos. Cuando uno siente que una bomba está por explotar, o sea, porque las relaciones ya no están bien, porque ya hay un cansancio que no se condice con lo que el grupo debería supuestamente producir. Y básicamente, en lo que a mí respecta, creo que además de cierto deterioro en las relaciones que se da por, bueno, son 14, 15 años, todos vamos cambiando, ¿no? Aparecen otras prioridades, uno se aburre realmente de hacer la misma cosa. Creo que artísticamente yo sentía que la cosa estaba agotada, de alguna forma estaba planteada, y que me sentía orgulloso de todo lo que vi en ese momento, pero sentía por primera vez en este último tiempo la sensación de un futuro mucho más incierto, sin el entusiasmo, ¿no? Y por otro lado, otras cosas ajenas al grupo empezaban a entusiasmarme mucho más. Yo creo que no solo a mí me ocurría, pero hablo por mí mismo en este aspecto, pero así que fue cuestión de charlarlo. Por supuesto que hubo idas y contramarchas, ¿no? Momentos en donde a lo mejor nos salía la sangre italiana y queríamos terminar con todo ya en el medio de un show y daba lo mismo. Y otros momentos en donde había que pensarlo un poco más y pensar que había muchas cosas que podíamos resolver todavía juntos, y que todavía seguía ocurriendo algo importante arriba del escenario, que fue lo que un poco quisimos demostrar también en River, ¿no? Un poco a pedido de la gente, y la gente creo que fue la que justificó todo esto, ¿no? Pero nosotros no lo hubiéramos hecho si realmente hubiéramos sentido que ni siquiera hubiéramos podido subir al escenario a hacer una cosa decente, ¿no? La verdad que en ese aspecto fue una decisión inteligente de no seguir arrastrándola, ¿no? Igual, te vuelvo a repetir, es un proceso que viene de mucho tiempo y que se va agudizando hasta el punto donde uno dice, bueno, esto no tiene forma de revertirse. No es bueno tampoco revertir una cosa cuando tiene ese curso, y así llegamos al final. No, yo realmente no cambiaría nada de lo que ocurrió. Hay cosas que me siento orgulloso, otras que me parecen casi vergonzosas, qué sé yo, pero bueno, las guardo para mí, son juicios además que son muy subjetivos del momento, desde donde lo miro, pero realmente hemos hecho algo muy grosso como grupo. No es fácil tener un grupo, menos como argentinos, nos cuesta terriblemente mantener una unidad así de concepto, una energía. Tiene que ser muy poderosa para poder enfrentar la cantidad de cosas bestiales que te pasan, ¿no? Desde las triviales hasta situaciones así de mucha emoción, ¿no? O cosas así muy gigantes. La verdad es que no cambiaría nada de eso, y pienso que no me queda nada en el tintero, porque en realidad, de alguna forma, con esto que hicimos, esta despedida, saldamos esa situación. Sobre todo en una relación con la gente y con nosotros mismos, ¿no? Con la sensación de que algo tan importante en nuestra vida no se diluya, sino que tenga digamos, un cierre magnífico como quisimos darle. Y así fue, así que no sé en el futuro si pensaré que podría haber hecho alguna otra cosa, pero la verdad es que quiero en todo caso para el futuro aprovechar las virtudes y los errores de lo que hemos hecho, según mi manera de ver, y mejorarlos para lo próximo que venga, ¿no? Yo, con respecto al armado de este disco, tuve que escuchar 4 shows en diferentes lugares. El más importante, desde el punto de vista de la cantidad de temas que incluye este disco, es el de River.
Intentaba que fuera así porque realmente es el último, así se va a llamar el disco, o los discos. Y por otro lado también ese último concierto era un poco el eslogan que tenían todos estos conciertos, ¿no? Que fueron 6 en realidad, de los cuales grabamos 4. Y así que tuve que escuchar todos esos y se me venía a la memoria continuamente lo que yo sentía en ese momento, que a veces parece coincidir y a veces no con lo que en realidad uno escucha en las grabaciones. Primó la emoción, la interpretación, que normalmente iba acompañada de un feedback de la gente en relación. Primó eso sobre los defectos o los errores, digamos, en este caso no intentamos hacer ninguna cirugía sobre lo que habíamos hecho, sino que elegimos realmente, teníamos, bueno, por lo menos 4 versiones de cada tema como para elegir la mejor. Y priorizando un poco lo de River en cantidad, pero también tomando en cuenta los otros países, tenemos grabaciones de México, grabaciones de Chile, y realmente no sé, yo escucho todos los temas y digo, bueno, este realmente parece el mejor, y también coincidimos con Z en ese aspecto, así que la decisión fue difícil a veces, porque se producían momentos de interpretación a lo mejor de algunos instrumentos mejores que otros, a veces sonoramente un lugar sonaba mejor que otro, pero finalmente la interpretación, no sé, la emoción del momento era lo que vale la pena y vos lo escuchás en los parlantes y lo notás, o sea, no es necesario que uno lo diga, sino que está ahí, ¿no? Presente la gente cuando canta o cuando reacciona, incluso ante el silencio de la gente, que en algunos casos fue muy interesante, ¿no? En versiones nuevas como la de Signos, se produce un momento que parece que nos hubiéramos transportado a otro lugar, ¿no? El caso de Planeador también. Y los primeros recuerdos que tengo de esta gira, el primer show de México, en donde teníamos una sensación flotante muy extraña. No sabíamos si íbamos a poder hacernos cargo de esto que habíamos emprendido. Nos resultó bastante difícil conectarnos con el show en su momento. Creo que estábamos más aferrados a una cuestión técnica, de hacer buenas versiones y todo eso, porque temíamos conectarnos con eso. Pero promediando el show, y eso lo noto incluso en las grabaciones, empezamos a soltarnos y empezamos a entender lo que pasaba. Yo particularmente lo que entendí y me iluminó fue a través de la gente. Encontré la justificación, realmente la sublimación de todo eso lo encontré a través de la gente, la respuesta de la gente, las caras de la gente, lo que ellos esperaban de nosotros y lo que nosotros quizás en algún momento podíamos olvidarnos, ¿no? Y eso fue un pack inmediato, o sea, y eso me retornó inmediatamente a la esencia del show. Y a partir de ese show, los que siguieron tuvieron una intensidad cada vez mayor, o sea, y estábamos más seguros de lo que estábamos haciendo estaba bien mientras nos conectáramos, ¿no? Con eso. Sí, yo tengo favoritos. Ahora puedo decir que tengo favoritos. En su momento tenía los favoritos de ese momento. Ahora, digamos, en toda esa cantidad de discos, yo creo que mi disco favorito es Canción Animal. Es el disco más certero de todos, ¿no? Es el que yo siento que dimos con una idea y la perseguimos y la terminamos sin salirnos. Y si voy en degradé, pienso que Dínamo es el siguiente, ¿no? Ambos discos los escucharía en totalidad y no habría nada que no me gustara en realidad. Después en los otros, por supuesto, extracto momentos, ¿no? Y también pienso que estuvieron bien en su lugar, pero realmente mi favorito en ese aspecto es Canción Animal. El tema de hacer el Unplugged tuvo algo de forzado para nosotros porque de alguna forma digamos, la sensación de que esto se terminaba o que no tenía una energía como para proseguir mucho tiempo más, se veía.
Estábamos sumidos en la gira de Estados Unidos, que fue muy vital para nosotros y fue muy bueno desde el punto de vista de saludable, porque estábamos tocando en lugares que no habíamos tocado nunca y haciendo unos shows tremendos, o sea, con mucha gente y gente que nunca nos había visto. Eso nos puso las pilas de vuelta y por eso nos encaramos lo del Unplugged. Si no hubiera sido imposible, porque la verdad es que desde el punto de vista conceptual no me interesaba mucho ponerme a trabajar a mí personalmente en hacer versiones acústicas de temas que no habían sido concebidos como tales. Yo tengo cierta reticencia a eso, aunque en algunos casos funciona realmente y me encantan, pero también he visto lo otro y no quería caer en esa situación. Y si no tenía demasiado espíritu para modificar mucho las cosas, no sé, iba a quedar un poco flojo. Al principio no quisimos hacerlo, de hecho MTV nos persiguió para hacerlo. Y cuando hicimos la gira por Estados Unidos estábamos ya en otro tono nosotros. Y ahí decidimos encararlo, porque de alguna forma ya el concepto de esa gira tenía que ver con un espíritu así de show más cool, ¿no? En donde se incorporaban a lo mejor más elementos de los 70, había versiones más aletargadas, ¿no? Más suaves. Entonces mi planteo con MTV fue, bueno, no vamos a hacer un Unplugged estrictamente como Unplugged, no vamos a tener a esa idea de que todos los instrumentos supuestamente tengan que ser desenchufados, sino vamos a hacer algo tranqui, ¿no? Que va a tener un espíritu increscendo, pero va a ser versiones diferentes con ese espíritu. Y eso fue lo que planteamos y de eso se trata el Unplugged, entre comillas, de Soda Stereo, ¿no? Y no, la pasamos muy bien cuando lo hicimos, además nos trataron excelente y creo que el resultado fue muy bueno. Pero realmente si esto no hubiera pasado, creo que la gira de Estados Unidos, o si no lo hubiéramos planteado de esa manera, para nosotros quizás ya no tenía sentido, ¿no? Sí, bueno, nosotros como trío en sí mismo creo que siempre fuimos trío conceptualmente, o sea, nuestras ideas, nuestro concepto lo manejábamos los tres. Y éramos de alguna forma, siempre fuimos un poco reticentes a incorporar a alguien más en decisiones, llamémosle ejecutivas del grupo. ¿Qué queríamos hacer? ¿Qué no queríamos hacer? O sea, ¿cuándo hacíamos un disco? ¿Cómo establecíamos nuestra relación con la compañía grabadora? ¿Qué manager tener? Eso lo manejábamos realmente como trío, pero musicalmente nunca fuimos un trío. La verdad es que a lo mejor en muchas ocasiones nos juntábamos a ensayar los tres en primera instancia, pero inmediatamente necesitábamos otros colores, otros timbres. Y eso permitía también, en muchos aspectos, sanear nuestras propias relaciones. Era muy interesante que un cuarto integrante o varios integrantes más venían a proponer una nueva vida, ¿no? Era digamos, de alguna forma era la apertura que tenía el trío hacia el mundo exterior, hacia otros músicos. Y esos timbres, esas personalidades convivían con nosotros en las giras y fueron muy importantes para que nosotros pudiéramos seguir adelante. Yo lo veo hoy también de esa forma, ¿no? La importancia que tuvieron el resto de los integrantes que conformaron Soda Stereo en vivo y en algunos casos en grabaciones para el espíritu del grupo en sí mismo. Y la verdad es que si te fijas hemos cambiado periódicamente de gente, algunos han durado mucho más, han estado más tiempo y tienen que ver con la relación que hemos establecido así humana y musical y la búsqueda de nuevos timbres le permitió al grupo también buscar por otros lados, ¿no? Pero las decisiones, la dirección, digamos, del grupo era un poco lo que pautábamos los tres, ¿no? Yo realmente creo que cuando subí tuve la sensación de que estaba, no sé, a 10 centímetros del piso, porque no hay nada que pueda compararse con eso, ni siquiera los recuerdos. Buenos Aires, en la 9 de julio había 250.000 personas, pero yo no tenía manera de abarcar ni siquiera visualmente, a pesar de mi impedimento visual natural, porque no veo bien. Era impresionante porque, bueno, en ese momento veía una masa de gente que nunca terminaba, ¿no? Y todos habían venido a vernos a nosotros. Era maravilloso, pero era inabarcable. Todos los shows anteriores que tuvimos en Latinoamérica fueron realmente muy grandes en cantidad de gente, pero este era especial. River era especial
Yo además tengo una situación muy particular, vivo a 4 cuadras de la cancha de River y justo mi ventana daba a toda la cola y me levanté más o menos temprano, creo que no había dormido demasiado y pude ver la cola desde muy temprano, llegaba como nunca la había visto, o sea, era muy entretenido saber de que yo estaba haciendo circunstancias así típicas de la casa y esa noche mismo iba a tener que subirme al escenario en ese lugar, ¿no? O sea, era una locura. Tenía hasta la idea de irme caminando porque estaba tan cerca. Pero salir ahí yo creo que me estaba preparando mentalmente para una cosa muy grande, pero eso barría con todo, ¿no? Toda la gente prendiendo sus encendedores, sentir algo que estaba realmente unificado, esa es la sensación que yo tenía ahí. No era un concierto más, era el último. Y la gente debe haber tenido circunstancias muy contradictorias, como la teníamos nosotros, ¿no? Pero había que hacerlo y bien, y eso sentía, me parece, que la gente, ¿no? Así que fue una oleada muy positiva, y te digo, a mí me levantó en el aire. Yo creo que lo único que tenía que decir fue wow. Y los miré a Charlie, a Zeta y a todos, y dije, ¿dónde estamos? Bueno, adelante, ¿no? Y hubo momentos muy emocionantes en donde si yo me dejaba llevar totalmente por esa situación no hubiera podido seguir cantando. O sea, si yo hubiera tenido que pensar de que esa era la última vez que iba a cantar esa canción, no hubiera podido seguir ni entonar, ni cantar una letra, ni acordarme de ella. O sea, hubo un momento en donde realmente yo me hubiera sentado en el borde del escenario a tener una relación mental con todo ese mundo si podía, ¿no? Y bueno, ahí la música es el nexo y lo que intenté por todos los medios es de que eso primara, o sea, que eso estuviera bien, ¿no? Porque ese era el canal de comunicación básico, ¿no? Después el resto, lo que dijera, lo que no dijera, podía ser tan fatuo, ¿no? O sea, cómo dirigirme a toda esa gente. Me dirigía a un espíritu, ¿no? Pero en el cual yo también estaba metido. Sí, sí, quedó muy bueno. Yo sabía que teníamos un material muy interesante para trabajar, si no realmente... La verdad es que la compañía grabadora me pidió que yo por lo menos supervisara lo que se iba a hacer de todas maneras y me metí de lleno, una porque no lo puedo evitar y otra porque realmente el material está muy bueno y disfruté hacerlo. En este caso, este disco o estos discos son 22 temas. Que en realidad no es todo, fueron 27 o 28 temas y quedaron 22. Los hicimos con Eduardo Vergallo como ingeniero de mezcla y también estuvo Adrián Taberna, que es el ingeniero en el PA cuando tocamos en vivo y que él realmente funcionó como una especie de supervisor de mezcla y yo hice un poco la dirección artística de estos álbumes, ¿no? Y yo creo que va a ser una cosa bien importante lo que va a quedar. Todavía no lo puedo ver en su contexto total porque no lo hemos armado, escuchado en totalidad. Pero a cada tema le hemos sacado el jugo máximo y me parece que la selección es apropiada. Pero bueno, ahí la gente dirá. De cualquier manera pienso que ya es un objeto que va más allá de ser un disco en sí mismo, ¿no? Yo lo quiero tener, ¿no? Obviamente. Claro, me parece que con respecto por un lado la selección de temas, por otro lado cómo íbamos a hacer esas canciones, por otro lado cómo íbamos a presentar este show, qué imagen iba a tener, no podía, tirar por la borda lo que habíamos hecho durante tantas veces cuando presentábamos discos o conciertos. Estábamos haciendo algo nuevo, estábamos despidiendo, ¿no?, cosas que nunca habíamos hecho, ¿no? De alguna forma me parece que traicionaba el espíritu si simplemente salíamos a tocar las canciones como se nos ocurría en ese momento sin darles más vueltas. Pienso que nunca fuimos así. Lo mismo me refiero al aspecto estético, ¿no? Cómo montamos el escenario, cómo hicimos todo eso. Sabíamos que con que solo subiéramos a tocar era a lo mejor suficiente, porque la carga emocional que tenía todo eso era muy grande. Pero en algún momento cuando me preguntaban en esa gestación qué íbamos a hacer, yo realmente quise subrayar que la música tenía que ser el legado más importante, ¿no? Y
y con ello también todo lo que tenga que ver con la imagen alrededor, la presentación, y decidimos invertir en algo hacer algo bien, como intentamos hacerlo siempre, y con la misma pasión, ¿no? O sea que los temas, si sonaban bien como nos surgían, y si no, les dábamos vueltas, como lo habíamos hecho muchas veces, para acomodarlos a nuestro gusto actual, o a buscarles una punta que a lo mejor nunca habíamos explorado, aunque ya no signifique una puerta al futuro desde el punto de vista del grupo. Y también incluir, por supuesto, las canciones que la gente había seleccionado a través de internet, las cuales nos habían dado varias sorpresas. Por un lado, yo había pensado que probablemente se eligiera en principio lo que ya era lo más obvio que el grupo tenía que tocar. Sin embargo, la gente nos dio sorpresas y eligió temas que me encantó que hubieran pasado, porque yo los hubiera elegido también, y a veces ni siquiera hubiera pensado en eso. Así que conformamos una lista en donde un 80% fue la elección de la gente y un 20% es nuestra propia inclusión de canciones que queríamos tocar. Y después, a su vez, bueno, exprimir las canciones en sus versiones, en el caso de este show con 3 invitados bestiales, porque básicamente los que tocaron en toda esta gira, tanto Tweety, que nos acompaña de tanto tiempo y que nos conoce tanto, como en este caso Alejandro Terán y Axel Krieger, o sea, tipos increíbles como personas y músicos así de una ductilidad asombrosa, porque imagínate la cantidad de instrumentos que tocaron, desde acordeón, saxo. Eso le da unos timbres y unas búsquedas diferentes, y también volvía a pasar un poco lo que había dicho anteriormente, ¿no? Como la gente que se acerca a Soda Stereo y que convivió con nosotros nos influencia de tal forma que nos permite hacer nuevas versiones, ¿no? Considerar las cosas desde otro punto, a lo mejor de un punto en donde esa persona tenga más importancia que la versión original, a lo mejor. Y así fuimos variando canciones, y algunas estoy muy orgulloso porque o sea, nunca se me hubiera ocurrido que Signos podía sonar de esa forma, o otras que hay por ahí, ¿no? Bueno, en muchas ocasiones, después eh, de semejante cosa que hemos generado con este concierto de despedida, la gente se nos ha acercado, a mí particularmente, y me ha preguntado si voy a seguir en la música, y me parece curioso porque en realidad no hay otra cosa que pueda hacer mejor, y por supuesto que lo voy a seguir haciendo. Yo, en este momento, una vez terminado este disco, estoy empezando a componer nuevas cosas y tengo intenciones de armar un grupo de alguna forma prontamente, hablamos del año que viene, ¿no? Y también hace un año atrás empecé un proyecto de música electrónica con unos amigos, algunos de Chile, otros viven en Alemania. Nos juntamos, hicimos Plan B y sacamos una sesión de jam electrónica el año pasado, y ahora tenemos una propuesta de un grupo inglés que se llama Black Dog de hacer un disco a medias, así que probablemente antes de fin de año salga eso como proyecto side, ¿no? Y por otro lado, hacer nuevas canciones y seguir en la marcha y aprovechar lo que me ha dado todo esto hasta hoy, ¿no? No, arrivederci. Seguimos en carrera.